Listo, muy bien. El documento importante, ¿no?, que ustedes deben tener de todos los cursos, asumo que ya lo tienen. Si no, pues, creo que ustedes tienen un ingreso al Team y en el cual pueden descargar todos sus materiales. Descarguen ese material y ténganlo a la mano porque es importante en el curso de biología. Siempre de esto sacamos la clase y también las preguntas para la separata y también para los parciales, ¿no? Así que ya hicimos la introducción a la biología y creo que también ya hemos hecho ser vivo, ¿no? Hoy toca biomoléculas 1. Recordando lo siguiente, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver aquí. Aquí. Mm, Participen, por favor, ¿ya? Mientras van participando, voy tomando lista también. Cuando nosotros hablamos de biología, recordemos que la biología estudia a quién. La biología es una ciencia por dos cosas, ¿no? Porque tiene un método científico, ¿no? Utiliza el método científico y también porque tiene un objeto de estudio, ¿no? Su objeto de estudio es el ser vivo, ¿correcto? Ok, esa es la biología, ¿no? Aparte, pues que etimológicamente, bios, vida y luego tratado, ¿no? La pregunta es ahora, ¿qué es un ser vivo? ¿Cuándo consideramos a un ente un ser vivo? Y ahí necesito respuestas de todos ustedes. A ver, adelante, por favor, manden aquí al chat. Cuando tiene metabolismo, organización específica, puede tener homeostasis también. am, pues se puede Reproducción. reproducir. Claro, claro. Lo mm, que se acuerden, por favor, no lo vayan a leer, ¿ya? Lo que se acuerden, lo que se acuerden. Estamos en este momento, no estamos evaluando, sino que estamos recuperando los saberes previos, ¿ya? sí, A sí, ver, profesor, o sea, no lo estoy leyendo, o sea, sí lo estoy recordando. excelente, muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? ¿Cuándo es un ser vivo? ¿Cuándo un ente es un ser vivo, no? Eso hemos visto la semana pasada. Había 7 aspectos importantes que había que recordar, ¿no? Cuando tiene una organización compleja, relación, reproducción. Muy bien, Larisa. Juan nos dice, cuando estudia los servidores, incluye las relaciones de su medio ambiente también. Por ahí nos dice Larisa nos dice, ¿no? Estudia los seres vivos. Listo, ya tenemos 3, 4 están pues ya con asistencia. Vamos por ahí con Cristóbal. Nos dice cuando tiene una estructura. Ya, listo, muy general el concepto, pero por ahí está, ¿no? ¿Cuándo es un ser vivo, pues, no? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a llamar a los siguientes estudiantes, ¿ya? Dicen presente y dicen su alternativa. A ver, Adriana Calorina. A los que no están presentes los vamos a anotar aquí, ¿ya? Y a la tercera vez que no responden, los vamos a sacar. Este es el aula 26. O también 2. Listo. Ya está. Ya estamos semana 3, unidad 3. Adriana Calorina, ¿estás? Diga presente, por favor, o levante la mano o escriba el chat. No está. Listo. Anotada acá. Adriana Calorina. Carolina. Listo. Siguiente. Andrea del Rosario. Andrea del Rosario no está. Andrea del Rosario. Listo. Antonio Moisés. Antonio Moisés. Listo. Está presente. Muy bien. Eh, ujú.
Ariana Antonella. Ariana Antonella. No está Ariana Antonella. Lo anotamos acá. Listo. A ver. Ariani Presente, Marieli. profesor. Listo. ¿Tu respuesta? ¿Cómo? Su respuesta. Son aquellos que tienen una estructura compleja. Muy excelente. Muy bien. Boris Jesús Siguas. Presente, profesor. Su respuesta. Que es una organización relacionada con la reproducción. Una organización. Estamos hablando de qué cosa es un ser vivo, ¿no? Muy bien. Brisa Mayeli. Brisa. Presente. Respuesta. Tiene una actividad metabólica. Excelente. Muy bien. Camila Nicole. Presente. ¿Qué es un ser vivo? También es válido decir, no me acuerdo, no sé. ¿Listo? Su respuesta, señorita Camila. ¿Qué es un ser vivo? Camila, Nicole. Carlos Capcha Vargas. Presente, profesor. Algunos de mis compañeros están respondiendo la pregunta en el chat. Listo, listo, ahora lo vamos a revisar. Ok. Caroline Berenice. Sí, profesor. Su respuesta, señorita. Camila nos dice un conjunto de átomos y moléculas. Muy bien. Es Un un conjunto conjunto con de material de átomos organización y compleja. Muy moléculas bien. que forman una estructura material. Muy bien. Fabricio Jalixto. Fabricio Jalixto. Condori. No está. A ver, vamos a anotarlo acá. Listo. Eric Rivaldo Castro. Eric Rivaldo Castro. No está Eric. Eric Rivaldo no está. Hay varios que no están. A ver. Emily del Rosario.
Listo, sí está, muy bien. Edelyn Hurtado Zárate. Hurtado Zárate. No está Hurtado Zárate. Edelyn Hurtado Zárate no está. Vamos a anotarla acá también. Listo. Disculpe, Daisy profesor. Cristina. Daisy Cristina. Sí está, muy bien. Siguiente. Cris Mailu Valencia. Listo, sí está, muy bien. Profesor, disculpe. Adelante. ¿Me escucha? Sí, sí, claro, claro. Ah, lo que pasa es que le estaba respondiendo, pero por eso le escribí por el chat, le estaba diciendo si me escuchaba o no. Tu Parece que nombre. no me escuchó, o sea, estaba mal conectado a mi micro. Eric Castro. A ver, vamos a revisar el chat si has escrito algo, Eric Castro, por acá. Ah, sí, ahí está. Muy bien, vamos a borrarte entonces de acá de la lista negra. Eric Castro, lo borramos de acá. Listo. Bueno, vamos a poner por acá que nos dice Jesús en este momento con capacidad de respuesta ante un estímulo. Es un ente, ¿no? Con capacidad de respuesta ante un estímulo. Ya, puede ser. No, poco a poco voy a ir llamando a los demás, no se preocupen. Faltan los demás también. Tranquilos, tranquilos. Listo. A ver, a ver, a ver. En este caso, vamos a responder lo siguiente. Miren, ¿qué es un ser vivo, no? La biología estudia el ser vivo. ¿Qué estudia el ser vivo? Dos cositas. Vamos a ver, ¿cuáles son esas dos cosas? Es su estructura y su comportamiento, ¿correcto? De los seres vivos, entonces se estudia dos cosas. Vamos a colocar por acá. Del ser vivo se estudia dos cosas. Su estructura, ahí está, y su comportamiento. ¿Listo? Pero, ¿qué es un ser vivo? ¿No? Un ser vivo es aquel ente que primero tiene una organización compleja. Y acá lo dice, ¿no? Acá está, miren. Tiene una organización compleja primero. ¿Listo? Así que acá anotamos, miren ustedes. Ponemos, tiene una organización compleja. ¿Qué más? Se reproduce. ¿Qué más? Tiene actividad metabólica. ¿Qué más? Tiene relación y movimiento. ¿Qué más? Tiene homeostasis. ¿Te acuerdas de eso? Y tiene evolución. Eso es un ser vivo. Tiene esas características. ¿Listo? Ok. Ahora miren ustedes. Cuando nosotros hablamos de organización compleja, ¿a qué se refiere con organización compleja? Y aquí lo dice, miren ustedes, ¿no? Acá dice, la unidad anatoma fisiológica es de todo ser vivo es la célula. Y eso de ahí, esas células conforman tejidos, órganos, aparatos, sistemas y finalmente el individuo. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a revisar la parte de organización compleja, ¿ya? Vamos a borrar esta parte de aquí y solamente nos vamos a quedar con eso, miren ustedes. Organización compleja. ¿A qué se refiere cuando que un ser vivo está organizado complejamente? ¿A qué se refiere? Se refiere a que está conformado por una célula, ¿no? Ahí está, miren.
La célula conforma tejidos, ¿no? Los tejidos conforman aparatos, ¿correcto? Los aparatos conforman sistemas, ¿no? Los aparatos conforman sistemas. Los sistemas conforman a un organismo o individuo. Ahí está. A eso se refiere con organización compleja. Desde célula, ¿no? Desde acá. Pero deben saber ustedes que las células están conformadas ¿por qué? Generalmente, ¿cuáles son las tres partes generales de una célula? De toda célula, a ver. Vamos, Núcleo. adelante. Voy a seguir llamando, a ver. Vamos a seguir llamando, a ver, vamos a ver por aquí. Para que responda la pregunta, ¿cuáles son las partes importantes de una célula? ¿Listo? A ver, un ratito, por favor. Por aquí. Seguimos llamando nombres entonces. A ver. Yandira Aguirre Peralta. Presente, profesor. Yandira, listo. Tu respuesta, ¿cuáles son las partes fundamentales de toda célula? Si no sabes, también es válido decir, profesor, no sé, no me acuerdo, ¿no? La cuestión es que participen. Toda célula tiene un núcleo. Excelente. Muy bien. Siguiente. Xiomara Camila Villanueva. Sí, profesor, buenos días. ¿Cuál es la otra parte importante? Buenos días. ¿Cuál es la otra importante de la célula? ¿Qué otra parte importante tiene la célula? Que tiene un núcleo. Ya lo dijeron, ya tiene un núcleo. ¿Qué más? El ribosoma. El ribosoma. Sí, contiene ribosoma, pero no es tan importante. Vamos La por ahí membrana con... celular. Ya, ok. Valeria Yemina. Valeria Yemina. ¿Estás ahí en clase, Valeria Yemina? Presente, profesor Yemina. Listo, Yemina, dime. ¿Cuál es otra parte importante además del núcleo de una célula? El citoplasma. Excelente. Muy bien. Ya tenemos dos entonces. Y por ahí nos ayuda también Stephanie, Liv, Landeón. Stephanie, ¿estás Sí, ahí? profesor. Listo. ¿Cuál es la otra parte importante de la célula? Tienen pared celular, Ya quisiste decir en realidad membrana, ¿no? Entonces, membrana. ahí está, miren. Toda célula tiene tres partes importantísimas. ¿Cuáles son? El núcleo. ¿Cuál más? El citoplasma. Y ¿Cuál la más? membrana celular. Y la membrana. Excelente. Ya está, miren. Membrana celular. Esas son las principales partes de una célula, ¿no? Ahora, yo les digo a ustedes, ¿de qué se compone? Miren, la célula se compone de núcleo, citoplasma y membrana, que son estructuras celulares. Ya, ahora, ¿de qué se compone el núcleo? ¿De qué se compone el citoplasma? ¿De qué se compone la membrana celular? ¿De qué se compone? ¿Alguien lo sabe? Bueno, la membrana celular se forma de fosfolípidos. Excelente, muy bien. Miren acá, nosotros recordemos el modelo de mosaico fluido de Sheldon y Schwann, y ellos nos dicen que se conforman de unas estructuras químicas de esta manera, ¿no? Una bicapa lipídica, ¿no? Ahí nos dicen, miren, ¿no? Y nos dice que esto de aquí es un fosfolípido, fosfolípido. Y ahí tenemos, miren ustedes, lípido, miren ustedes, ¿no? Lípido, miren ustedes. Recordemos que en el núcleo tenemos dos cositas, el ADN y el ARN. Y el ADN se conforma de pentosas. ¿Y qué es una pentosa? Un glúcido, ¿ya? El citoplasma también se conforma de proteínas, miren ustedes, ¿no?
Profesor, ¿y qué cosas son entonces glúcidos, proteínas, lípidos? ¿Cómo se llama todo eso? Se llama biomoléculas. Biomoléculas, miren ustedes. ¿Ya? Las biomoléculas entonces conforman estructuras, las estructuras conforman células, las células conforman tejidos, los tejidos aparatos, sistemas y finalmente un individuo. ¿Cómo se llama eso? Organización compleja. ¿Listo? Entonces, biomoléculas hay dos. Las inorgánicas y las orgánicas. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuándo es una biomolécula inorgánica? ¿Y cuándo es una biomolécula orgánica? Nos responde los siguientes. A ver, vamos a ver. Aquí. Pedro Diego Hilario Zuloeta. ¿Qué es una molécula inorgánica? Pedro, Diego, ¿dónde está Pedro? ¿Está presente o no? Profesor, ¿me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos. Muy bien. Hola, hola, ¿qué tal? Una molécula inorgánica es Un poquito pégate a tu micrófono. es donde su componente principal no es el carbono. Es que no te escuchamos nada, la verdad, no se entiende. Profesor, ¿le puedo escribir por chat porque mi audio está mal? Ya, pero responde la pregunta. Sí, claro. Sí. ¿Qué es algo inorgánico? ¿Qué idea tienes de inorgánico? ¿Ninguna? Ninguna. No tiene idea de qué es algo inorgánico. Vamos con Pamela Maite. Buen día, profesor. Buen día. Dinos, Pamela Maite, ¿qué entiendes tú por algo orgánico o inorgánico? Con respecto a lo que es biomoléculas inorgánicas, tengo entendido que no tienen enlace de carbono a carbono y las orgánicas sí. Y luego las inorgánicas son simples y pequeñas y las orgánicas son más grandes y complejas. Interesante. Muy bien, gracias. Nicole Alexandra, ¿qué nos dices? Buenos días, profesor. ¿Son moléculas simples y pequeñas? Listo. Ok, muy bien. Algo de entendido tienen por ahí ustedes. Muy buenos días a todos, estimados estudiantes. Gracias por el saludo también. Miren ustedes, ¿cuándo se considera una molécula inorgánica? Es aquella que generalmente no tiene átomo de carbono. No tiene carbono. Esa es una molécula inorgánica. Sin embargo, hay moléculas como por ejemplo el CO2 que tiene átomos de carbono y es inorgánico. El H2CO3 tiene átomos de carbono y es inorgánico. El CO tiene átomos de carbono y es inorgánico. Y todas las orgánicas es necesario que tengan átomos de carbono. Ahí está, es lo principal. ¿Listo? Entonces, recordemos nuevamente, ¿a qué se refiere con organización compleja? Se refiere a que están formados generalmente por una estructura llamada célula, pero esa estructura llamada célula también está conformada por núcleo, citoplasma, membrana, y esas estructuras están conformadas por las llamadas biomoléculas. ¿Y qué es una biomolécula inorgánica y orgánica? Aquellas que tienen átomos de carbono. ¿Listo? Y eso está acá, miren ustedes. Vamos a ponerlo acá. Ahí está, miren. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que es una organización compleja, miren, de un ser vivo, desde célula hasta el individuo. Ahora vamos a ver qué cosa es ser organizado complejamente, ¿no? Y ahí nos dan, miren lo siguiente, la unidad 3 que es el día de hoy, biomoléculas 1. Y entonces, las biomoléculas son biomoléculas inorgánicas, miren ustedes. ¿Ya? Y también son las biomoléculas orgánicas, miren ustedes, aquí está orgánica, miren. ¿Sí?
Por lo tanto, las inorgánicas son aquellas que no tienen el átomo de carbono, ¿no? Y acá nos dice, mira, complejos con moléculas pequeñas y simples sin enlaces, ahí está, mira, carbono-carbono, ¿no? ¿Y cuáles son esas biomoléculas inorgánicas esenciales en todo ser vivo? El agua, las sales minerales y los gases. Ahí está, mira. 3 cositas. 3 cosas, ¿no? Y entonces, veamos una de ellas, ¿no? Una de ellas. ¿Cuál es? El agua. Ahí está, mire el agua. ¿Sí? Así que vamos a ver el agua. Es una biomolécula inorgánica. Todos nosotros tenemos agua. Primero quiero irme a la parte biológica, ¿ya? Para que entiendas, mira. El agua es el compuesto que más abunda en el organismo. ¿Cuánto por ciento? 65 a 75% de la masa corporal. ¿Listo? Ejemplo. A ver. Yo pienso, mi masa corporal es 60 kilogramos. ¿Listo? Ya, de los 60 kilogramos, el 75% es agua. El 75% es agua. ¿Cuánto sale eso? A ver, matemáticos, calculen ese porcentaje, esa masa, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Están ahí matemáticos o no? 45 kilogramos, mira. 45 kilogramos de mi masa es agua. Ahí está, mira. ¿Listo? Vamos a ver por acá, a ver qué nos dicen. Qué nos escriben aquí en el chat. No, no nos han escrito nada todavía. Muy bien. Así es. En la mayoría es agua. En su mayoría es agua. ¿Listo? Ahí está, miren. Saquen ustedes cuánto es su masa, saquen su porcentaje y ya está. ¿Sí? Ese es el agua, mira. Importantísimo en nuestro organismo. Y ahora, profesor, ¿y ese 45% dónde está? Fíjate. Está como líquido lacrimal, está como líquido sinovial, está como líquido pleural y está como líquido pericárdico. Es decir, actúa como lubricante, miren ustedes. Ahí está, mira. Actúa como lubricante el agua de nosotros. Actúa como amortiguador de golpes. Actúa como humectante, miren ustedes. ¿Sí? Les explico uno a uno. Aquí. ¿Por qué actúa como lubricante? Por ejemplo, el líquido pleural, el líquido pericárdico. Miren ustedes. El líquido pleural. Acá está la tráquea, los bronquios, bronquiolos, y aquí están los pulmones. ¿Listo? Ahí está, mira. ¿Correcto? Ahí están los pulmones. Pero fíjate que los pulmones alrededor de él tienen una membrana como una bolsa. ¿Listo? Los dos. Aquí está, mira. Y entre la membrana y el pulmón existe un líquido. ¿Ya? Existe un líquido. Y ese líquido, en este caso, como está alrededor de los pulmones, se llama el líquido pleural. Ahí está, miren. ¿Listo? Y obviamente este líquido, el componente principal es agua. Ahí está, miren. ¿Correcto? También esa cantidad de agua actúa como amortiguador de golpes, miren ustedes. ¿Dónde? En el líquido cefalorraquídeo y en el líquido amniótico. Ejemplo, tenemos un cerebro, ¿no? Ahí está, miren ustedes. Y alrededor del cerebro existe otra membrana, una bolsa, que es la dura madre, la meninges, y alrededor de ese líquido, hasta abajo, hasta la columna vertebral, existe este líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo, que protege al cerebro de golpes. Y ese líquido, el mayor porcentaje está compuesto de agua. ¿Sí?
También en el líquido amniótico, miren ustedes, ¿no? En el líquido amniótico, ¿dónde está el líquido amniótico? El líquido amniótico está en las mujeres embarazadas, ¿no? Tenemos ahí una mujer embarazada, ¿correcto? Y pues adentro está el críter, ¿no? Ahí está el críter. Y alrededor del críter hay un líquido, ¿no? Y ese líquido a él le protege ¿de qué? De los golpes. Y también lo humecta, ¿correcto? Humecta su piel. Agua también, ¿no? Ese líquido amniótico, mayor porcentaje es agua. No mencionar también que la misma célula, ¿no? Con su núcleo, el citoplasma, que está aquí, vamos a pintarlo también de verde, el citoplasma, en su mayor parte, hay dos, citogel y citosol, ¿no? El citogel está compuesto en la mayor parte por agua. Ahí está, mira, agua. Entonces el agua es importantísimo para todo ser vivo, ¿no? ¿Correcto? Es importante porque cumple muchas funciones de, también y como es lubricante, amortiguador, humectante, y también está dentro de la célula en la cual suceden todas las reacciones bioquímicas para que un organismo pueda vivir. ¿Listo? Ahí está. Mira. El agua entonces es importante. Pero ¿por qué es importante el agua? Y ahí nos vamos a la parte química. ¿Sí? Aquí está, miren. El agua es una molécula covalente dipolar, ¿no? Ahora les explico eso, que tiene un ángulo de 104,5 y tiene una carga parcial negativa y está unido por puentes de hidrógeno y por lo tanto, pues, disocia los compuestos iónicos, es atraída electrostáticamente por los compuestos polares y presenta puentes de hidrógeno, por lo tanto, alta elevada calorífica, alta tensión superficial. Bueno, entonces veamos el agua, veamos la molécula del agua. Miren ustedes, molécula de agua. Generalmente está conformada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, ¿no? Ustedes ya lo saben esto, ¿correcto? Ahí está. Hidrógeno aquí, hidrógeno aquí. Y tiene un ángulo de 104,5. Y déjame decirte que en este caso esta molécula tiene dos pares de electrones libres, por lo tanto, en esta parte se carga parcial negativa y por contraste, esta es carga parcial positiva. Es decir, esta molécula es un dipolo. ¿Qué cosa es un dipolo? Dos polos. Polo positivo, polo negativo, miren. ¿Listo? Además, cabe señalar que este enlace que está aquí, que une el oxígeno con el hidrógeno, se llama enlace covalente, porque une dos metales, covalente polar. Ahí está, mira. Así se llama ese enlace. Entonces, todo esto, ¿qué forma? Todo esto forma una molécula, miren ustedes, ¿no? Una molécula de agua. Pero recordemos que la molécula de agua no existe sola, no es única. En un vaso de agua hay millones de moléculas. Entonces significa que la molécula de agua debe estar unida a otras moléculas de agua, ¿no? De esta manera, miren ustedes, aquí hay otra molécula de agua, ahí está, ¿listo? Y también tiene la misma estructura, obviamente, aquí parte negativa, ¿listo? Y entonces, en este caso, esta de aquí es otra molécula de agua, miren ustedes ahí. ¿Listo? Pero entre molécula y molécula se deben de unir mediante un enlace, miren acá. Y ese enlace se llama el enlace puente de hidrógeno. Y este enlace es fuerte comparado con otras moléculas de su misma especie, y lo cual hace que este puente de hidrógeno tenga, primero, alto punto de ebullición, o sea, hierva a alta temperatura, alto punto de ebullición. ¿Qué más? Hace que esta molécula tenga alta tensión superficial. Tensión superficial. ¿Listo? Ahí está, miren.
¿correcto? Ahora vamos a ver qué nos dicen o qué nos preguntan aquí. Pregunta número 1. Ahí está, miren ustedes. Pregunta número 1. ¿Qué nos dice? A ver. El agua es una molécula que tiene capacidad de regular la temperatura corporal. ¿Eso es verdad? Esto se debe a la elevada capacidad calorífica. ¿Gracias a qué? ¿Por qué tiene alta capacidad calorífica? Miren ustedes, ¿no? Recuerden que cuando nosotros estamos muy calientes, ¿qué hacemos? Sudamos. Al sudar, nos enfriamos. ¿Correcto? Elevada capacidad calorífica, miren ustedes. ¿A qué se debe esa elevada capacidad calorífica? De la molécula de agua. Ahí estamos, mira, la molécula de agua. Hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Listo. Estos enlaces, ya te dije, se llaman enlaces covalentes polares. ¿Sí? Y este enlace que se une con otra molécula de agua se llama enlace puente de hidrógeno. ¿Listo? Ahí está, miren. Esos dos enlaces hacen que la molécula tenga elevada capacidad calorífica. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Silvana nos dice la B, Camila nos dice la B, Brisa nos dice la B también. ¿Ya listo? A ver, vamos a ver por arriba quién más nos ha presentado. Nos dicen, creo que donde se compone no es el carbono. Ya, por ahí nos dicen, en su mayoría es el agua. Ya, uno B, Melina, Merma también, Mayra nos dice la B, Boris también la B, Jesús la B. A ver, ¿quién más? Profesor, ¿Quién más? disculpe, Listo, muy bien, por ahí también está Milciades, excelente. profesor, Adelante. es que tengo una duda sobre que, es que mencionó que en la membrana celular habían biomoléculas orgánicas e inorgánicas, ¿no? Pero, ¿cuáles son las inorgánicas ahí? Las biomoléculas inorgánicas componen con estructuras orgánicas, ¿no? Las biomoléculas orgánicas. Y las biomoléculas inorgánicas están dentro de esas estructuras también, ¿correcto? Si tú te refieres a la membrana, específicamente solamente hay biomoléculas orgánicas, no hay inorgánicas ahí. Ah, es que entonces solamente hay orgánicas en la membrana celular. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos de citología, y ahí nos vamos a dar cuenta que las estructuras que componen la membrana celular solamente son estructuras orgánicas, ¿ya? Proteínas globulares, fosfolípidos, aquí también enzimas, proteínas y todo ello. Son orgánicas. Ahora, Y, la membrana está ahí y dentro de la membrana está el citoplasma. Y dentro del citoplasma se compone de agua y el agua es inorgánico. ok, profesor, entiendo. Y de casualidad, o sea, aunque la biomolécula orgánica tenga un elemento como el fósforo o algo así, ¿eso aún así se le considera orgánica? ¿O Las biomoléculas inorgánicas, ¿cuáles son primero? A ver, respóndeme. ¿Cuáles son las biomoléculas inorgánicas? las que, bueno, mayormente las que no tienen carbono, pero hay algunas que sí tienen carbono. En cambio, ¿Cuáles las son? orgánicas. El agua, sales minerales y los gases, mira, esos son biomoléculas inorgánicas. Estamos revisando primero el agua. ¿Listo? Primero estamos revisando el agua. Luego veremos las sales minerales y luego veremos los gases. Estamos revisando primero el agua, ¿no? ¿Por qué es importante el agua? Y esa pregunta nos dice,
que el agua, pues, regula la temperatura corporal, ¿no? Gracias a la elevada capacidad calorífica. ¿Y esa capacidad calorífica a qué se debe? Se debe a que tenemos enlaces covalentes polares y a que tenemos enlace puente de hidrógeno. Por lo tanto, la alternativa, en este caso, es la alternativa E. A y B, enlaces covalentes y puentes de hidrógeno. Vamos con la pregunta número 2. ¿Listo? ¿Qué nos dice la 2? Dice, el agua es un líquido, ¿no? Ahí está, miren. El agua, vamos a colocar ahí. Ya, a ver, vamos a ver por acá. Es un líquido que disuelve muchas sustancias. Por eso se dice que es un disolvente universal, mira. El agua es un disolvente universal, ¿no? ¿Qué más nos dice? Lo que tiene que ver con lo que la molécula es polar. En esta propiedad tal vez es más importante para la vida, ¿no? La polaridad de la molécula es importantísimo para la vida. Se debe a que la capacidad de formar puentes de hidrógeno se dice que el agua es un disolvente universal. ¿Por qué es un disolvente universal el agua? ¿No? Miren ustedes. Hablemos un poco de la estructura química de esta molécula llamada agua. Tenemos nuevamente el oxígeno, ¿sí? Tenemos el hidrógeno, ahí está. Aquí también. Y recuerden ustedes que esta molécula tiene 2 pares de electrones libres y los electrones tienen carga negativa y esto hace que sea una carga parcial negativa y carga parcial positiva. Como tiene 2 lados, un lado negativo y un lado positivo, esto se convierte en una molécula bipolar o dipolar, ¿no? Algunos le dicen dipolar, miren. Di es 2 polos, polo positivo y polo negativo, dipolar. ¿Correcto? Ahí está, miren. ¿Ya? ¿Y qué hace esto? Bueno, imaginemos que nosotros cogemos un vaso, le agregamos agua y le agregamos sal de casa, sal de cocina, y se disuelve toda la sal adentro. ¿Pero por qué se disuelve? Por lo siguiente, la sal, que es el cloruro de sodio, tiene parte positiva y parte negativa. Entonces, la parte negativa del agua se une con la parte positiva de la sal. Y la parte positiva del agua se une con la parte negativa de la sal. Ahí está, mira. Y al hacer eso, pues, esto de aquí se llevan cada uno de la siguiente manera. Aquí el sodio y aquí el cloro y lo disocian. Es decir, desaparecen la sal, ¿no? El gránulo grande y lo vuelven molecular, miren. Y luego obviamente nosotros ya no vemos moléculas, pero ahí está la sal dentro del agua. A eso se refiere, que es un disolvente universal. ¿Por qué es un disolvente universal? ¿Por qué? Porque tiene 2 polos, polo positivo y polo negativo. Ahí está, miren ustedes. Entonces, ¿cuál es la alternativa en la 2? Adelante, a ver, ¿cuál sería la alternativa en la 2? Muy bien, pongan el número y pongan la letra, y así como Jesús, por ejemplo, ¿no? Jesús dice 2C, para saber de qué pregunta están respondiendo. Muy bien, Boris. 2C también. Ahí está Cristóbal, Dayana, está Carlos. ¿Quién más? A ver, por acá. Siempre pongan el número y su letra, ¿ya? Por ahí está Andrea, profesor. supongo que también es de la 2. Patricia, Leticia, Cielo, Larisa, Saavedra, Edelyn, Ariana. Por ejemplo, acá nos confundimos, ¿no? Pone la B y no sabemos si es de la 1 o es de la 2, ¿no? Siempre su número y su letra, ¿ya? Excelente. Muy bien, Mayra. Muy bien, María de la Cruz. María Cruz. Listo, excelente. Entonces, ¿acá qué decimos? ¿A qué se debe entonces, pues? ¿De qué estamos hablando? De la bipolaridad, mira. Entonces, se refiere a qué? A la naturaleza polar de esta molécula. ¿Listo? Muy bien. Profesor, disculpe, es que ahí en el enunciado dice que o sea, que su propiedad de que es una molécula polar
Dice que esta propiedad, tal vez la más importante para la vida, se debe a su capacidad para formar puentes de hidrógeno. Es que cuando dice que eso de formar puentes de hidrógeno se refiere a que eso es lo que le permite ser polar o es lo que le permite ser un disolvente universal. Sí, tienes mucha razón. En realidad esta parte de aquí ya no debía de ir. Ya no debería de ir esa parte de ahí, ¿no? Esa parte de ahí ya no debería ir. Solamente debería ir la parte de que está arriba nada más. En realidad te digo, ¿no? Porque eso de ahí ya confunde, ¿no? Porque los puentes de hidrógeno, ¿qué es los puentes de hidrógeno? ¿No? Los puentes de hidrógeno ya no es dentro de la molécula. Los puentes de hidrógeno ya es fuera de la molécula, ¿no? Es decir, esta se une con otra molécula de agua y esto de acá se llama enlace puente de hidrógeno y este enlace puente de hidrógeno tiene características diferentes a lo de la molécula. Es decir, esto de acá es con la tensión superficial, pues con el punto de ebullición, con el punto de fusión, mientras que este enlace de átomo a átomo tiene que ver pues con lo que es el dipolo, ¿no? Y el dipolo con la capacitancia eléctrica de la molécula. Tienes mucha razón, ¿no? Esta parte ya no debería de ir, ¿no? Esa parte de aquí ya no debería de ir, ¿no? Ya no debería de ir, porque esa parte ahí confunde. Ok, profesor, muchas gracias. Listo, muy buena observación, estimado estudiante, muy buena. Es más, para las próximas, lo que pasa que ya lo voy a sacar mejor, ¿no? Ahí debería quedar eso. La pregunta es en realidad esa nada más. Listo, muy bien. Avanzamos con la número 3. A ver qué nos dice la número 3. 3. Dice, el agua, nuevamente hablan del agua. Aquí está, miren. ¿No? A ver qué nos dice el agua. Vamos a ver. Es un buen refrigerante porque no se enfría, ¿no? Por evaporación, muchos animales y plantas enfrían sus cuerpos, dice, ¿no? Acá debería ser minúscula porque, miren ustedes, ¿no? Es una continuación, una explicación. Al emplear el calor y convertir el agua líquida en vapor, ¿no? Eso pasa cuando sudamos, ¿no? Por eso las propiedades del agua son. ¿Cuáles son las propiedades del agua? Vamos a ver. Las propiedades del agua en realidad nos hablan, ¿no? Nos hablan acerca de las propiedades del agua. ¿Cuáles son las propiedades del agua? Solvente o disolvente universal. Es lo mismo solvente o disolvente. No se vayan a confundir, ¿ya? ¿Listo? Ya. Disolvente o solvente universal es lo mismo. Posee elevado calor específico. Listo. No presenta, dice, no presenta calor de evaporación. Ujú. Es un dipolo. ¿Listo? Y acá no dice sirve como vehículo. Esto de aquí sí es muy general, la verdad no sé a qué se refiere como sirve como vehículo, ¿no? Es muy general esta alternativa. Muy bien. Vamos Profesor, entonces. disculpe, ¿a qué se refiere con calor de evaporación? No presenta calor de evaporación, nos dice acá, miren ustedes. Vaporación, en realidad debería decir vaporización. ¿Y qué cosa es vaporización? Un proceso en el cual de líquido pasa a gas. En realidad a vapor en este caso, como se trata de agua, de líquido a vapor. Ese se llama el proceso de vaporización. Pero acá no dice vaporización, acá dice evaporación. Y evaporación no existe en biología ni en química, pero bueno. Así que vamos a ver qué cosa es evaporación y vaporización. Mira, el Dios Google lo sabe todo. ¿Qué es vaporación? A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, vamos a ver acá, vaporación. A ver, ¿qué nos dice el Dios Google acerca de evaporación? No existe, ¿ves? Mira, no existe evaporación. Existe evaporación o vaporización. ¿Ya? Así que ese término ahí, la verdad es que, bueno, un poquito distractor. Listo. Avanzamos entonces con el número 3. 4. Dice, por tener moléculas dipolares, elevada constante dieléctrica, el agua, están hablando del agua, miren ustedes acá. A ver, vamos a ver. Agua, están hablando del agua otra vez. Vamos a ver acá.
Es un gran disolvente, ¿ya? De compuestos iónicos, como las sales minerales, y de compuestos covalentes polares, como los glúcidos, ¿no? Esta capacidad disolvente del agua y su abundancia explican que sea el vehículo de transporte, captación de sales minerales por las plantas, y medio donde se realizan todas las reacciones químicas. ¿Listo? Las diferentes características del agua son consecuencia de... A ver, aquí les explico, ¿ya? Cogemos 2 vasos con agua. Ahí está, 1 y 2. Listo. Le agregamos agua entonces, o mejor, a ver, no sé si podamos hacerlo acá en el experimentalmente. Este es un simulador de experimentos, ¿ya? Así que, a ver, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, ¿ya? A ver, aquí. A ver, un ratito, por aquí. Ya, sacamos un vaso, 2 vasos Beaker. Ahí hay un vaso Beaker y aquí hay otro vaso Beaker. Vamos a sacar un poco de agua también. Agua, aquí está un caño con agua. Y vamos a sacar también, ¿qué más necesitamos? Ah, ya, sustancias químicas. Necesitamos sal y agua. Necesitamos sal y agua. A ver, aquí. A ver, cloruro de sodio. Acá está cloruro de sodio, sal. Y necesitamos azúcar. A ver, aquí. Necesitamos azúcar. Acá está sugar. Listo. Ya está, ahí hay 1 y ahí hay 2. Listo, con eso hacemos nuestro experimento. Miren ustedes, este es un laboratorio virtual, ¿ya? Este es un laboratorio virtual. Cogemos agua, llenamos de agua, miren, se está llenando de agua. ¿Listo? Y también al otro lado le agregamos agua. Ahí está, miren, agregamos agua. También la misma cantidad y ya está. Listo, guardamos esto por acá. Ahora, fíjense ustedes, ¿no? Agregamos sal. ¿Listo? Vamos a agregar sal, pero primero voy a sacar un vaso Beaker pequeño, ¿ya? Para poder sacarlo ahí. A ver, un ratito. A ver, un vaso Beaker pequeño, aquí. ¿No? Un Beaker de 100 mililitros. Listo, ahí está. Ahora sí, vamos a cogerle el azúcar aquí, ¿no? El azúcar, la sal acá, ahí está la sal. Miren ustedes, tenemos sal ahí. Y ahora lo vamos a verter en el agua. Ahí está, miren. ¿Listo? Vamos a coger más acá. Y ahí lo estamos vaciando. Y ahí está. Y luego el azúcar también. Hacemos lo mismo con el azúcar, miren. Este es el pedazo de azúcar. Dentro del agua lo soltamos. Y también el otro agua, dentro del agua lo soltamos. Y mira lo que sucede. Tanto el azúcar como la sal se disuelven dentro del agua. ¿No? Y si queremos ver las moléculas, los vemos acá, miren. Moléculas de sal con agua. ¿No? Ahí está, miren. ¿Listo? Vamos a ver por acá. Esto lo alejamos un poco más. Y esto lo vemos por acá, miren ustedes. ¿Qué sucede ahí? Miren, ahí está, miren. Microscópicamente el agua y la sal, miren. ¿No? Ahí está, miren. El agua y la sal. ¿Correcto? Y ahí está. Dice sodio, las moléculas verdes. Y el agua es el azul, miren. Y aquí también, miren, si quieren lo vemos aquí. Y sucede lo mismo. ¿No? Aquí está, miren ustedes. El azúcar, sucrosa verde y el agua celeste. Ahí está, miren, están disueltos. Pero ¿a qué se debe que estén disueltos? ¿No? ¿A qué se debe que estén disueltos? A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Ahí está, miren. ¿A qué se debe que se disuelvan? Vamos a ver. ¿A qué se deben?
¿Listo? Vamos a guardar esto entonces por aquí. Y esto también por aquí. Listo. Ahí está, miren. Entonces nos preguntan a nosotros que el agua es un disolvente que disuelve compuestos iónicos como la sal y compuestos covalentes polares como los glúcidos, o sea, el azúcar, ¿no? Ahí está, mira. Disuelve glúcidos, ¿correcto? Y también disuelve compuestos iónicos como sales minerales. Mira, sales minerales, sales, pues la sal de casa. ¿Listo? Ahí está, mira. Disuelve esas dos cosas. Esta capacidad disolvente del agua y su abundancia explican que sea un vehículo de transporte, miren, ¿no? ¿Cuáles son las características del agua? Nos preguntan a nosotros. ¿Cuáles son las características del agua? Vamos a ver. ¿Cuáles son? Primero, la cual disuelve el agua. Disuelve el agua, ¿dónde está? Disolvente, mira. ¿Por qué es disolvente? ¿Por el tamaño molecular? No. ¿Por los enlaces covalentes no polares? No. El agua no presenta covalentes no polares, presenta enlaces covalentes polares. Enlaces covalentes polares. Por esto, miren ustedes. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos el agua, y aquí tenemos el hidrógeno, aquí tenemos el oxígeno, y aquí tenemos el hidrógeno. Este covalente, ese enlace, se llama enlace covalente polar. Y por lo tanto, hace pues que este lado de acá sea lado negativo, disculpen, y este lado de aquí abajo sea lado carga parcial negativa, carga parcial positiva, miren. Carga parcial negativa y positiva, es decir, forma un dipolo. Y gracias a este dipolo ya les había explicado que aquí se trae pues la parte positiva de toda sal y aquí se trae pues la parte negativa de toda sal y lo descompone, lo disocia, ¿no? Ahí está, miren. Por lo tanto, la alternativa en la 4 es la C, enlaces covalentes polares. Profesor, disculpe, y una pregunta ahí, o sea, cuando los disocia, ¿sigue siendo sal o se transforma en otra cosa, así como que forman una nueva sustancia o algo así? A ver, en este caso están disociados, ¿no? Pero no es que se hayan formado en otra sustancia, siguen siendo la misma sustancia. Ahora, una vez disociados, los podemos volver a asociar. ¿Cómo? Fácil. Del vaso que estamos ahí, le agregamos calor, ¿no? Miren, voy a hacerlo rapidísimo, nomás voy a hacerlo, miren acá. Voy a sacar el vaso de sal, ahí está, miren, listo. Y le agregamos calor, voy a sacar el mechero Bunsen rapidísimo. A ver, un ratito, por favor, rapidísimo. Aquí está el mechero Bunsen. Ahí está el mechero Bunsen. Y lo vamos a prender, vamos a colocar esto acá arriba. Prendemos el mechero Bunsen. Ahí está. Y lo que va a pasar es que el agua se evapora, ¿no? Todo el agua se evapora. Y lo que finalmente va a quedar, ¿qué cosa es? La sal. Es decir, no se ha convertido en ningún momento en otra sustancia química. Siempre ha sido, ¿qué cosa? Sal. Ahí está, miren. ¿Listo? Se evapora y al final queda en esta parte otra vez la sal. ¿Y qué es la sal? NaCl. Otra vez se asoció. ¿Listo? Sigue siendo sal. Muy bien. Con respuesta a la pregunta del estudiante que nos hizo. ¿Listo? Ya está. Número 5. Vayamos con la número Profesor, 5. disculpe, es que entonces solamente por sus enlaces covalentes polares ahí se dan tantas características del agua, ¿no? Entonces, solo por eso, ¿no? Vamos a ver. Mira, tenemos el átomo, acá tenemos el átomo de hidrógeno y aquí tenemos el átomo de hidrógeno. ¿Listo? Nos estamos hablando de la polaridad o dipolaridad. Sabemos que acá tiene un lado negativo y acá tiene un lado positivo. Y esto de aquí, esta polaridad hace que
el agua sea un disolvente universal, ¿no? Un disolvente universal. ¿Correcto? Pero la pregunta es, ¿a qué se debe la dipolaridad? O sea, ¿por qué se forman dos dipolos? ¿Ya? Entonces, fíjate que la primera parte del dipolo tiene que ver con los electrones libres. Mira, estos electrones libres generan carga negativa aquí en este lado, por lo tanto se carga negativa y carga positiva. A esto se debe la dipolaridad. ¿Y esto disuelve qué cosa? Esto disuelve sales, como por ejemplo esto. Pero no solamente disuelve sales, sino que también disuelve carbohidratos o llamados glúcidos. Por eso es que el azúcar de casa se disuelve en el agua. Y este azúcar, que no es una molécula polar, es un glúcido, ¿no? Es una molécula que tiene enlaces covalentes, lo disuelve el agua, pero ya no por la polaridad, sino lo disuelve por este tipo de enlaces que están acá. Y este tipo de enlace se llama enlace covalente polar. Y esta molécula también tiene enlaces covalentes polares. Por eso se disuelven. Ah, ya. Listo, hijo. Ok, profesor, muchas gracias. Listo, listo. Encantado, encantado. A ver, aquí dice lo siguiente. Dice, la alta tensión superficial. ¿Qué cosa es tensión superficial? Es una propiedad de la molécula de agua. Disculpen, es una propiedad del agua, no de la molécula, del agua en sí, como sustancia. Se manifiesta como la resistencia a la ruptura que ofrece a la superficie del agua. En el agua se presenta tres estados físicos y una tensión superficial elevada. ¿Consecuencia de qué? A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver acá, vamos a analizar esto, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice? Fíjense ustedes, rápido nomás voy a colocar aquí una tina, ¿no? Y ahí le colocamos agua, ¿correcto? Le colocamos agua y soltamos a una araña, ¿no? Soltamos a una araña ahí dentro de esa tina. Y entonces la araña, ¿qué es lo que hace? La araña camina, pues, ¿no? Camina por acá. ¿Pero por qué camina? ¿No? ¿Por qué camina? Por lo siguiente. Las moléculas aquí arriba, en la superficie, están más unidas, están más pegadas ahí, mira, las moléculas de agua. Estos redonditos significan moléculas de agua. Están muy pegadas en la superficie, ¿ya? Y abajo, no, abajo están un poco más sueltas, miren. Entonces aquí, estas moléculas están más unidas. Una molécula de agua está muy unida a la otra molécula de agua. Ahí está, miren. En realidad debería ser así, ¿ya? En realidad debería ser así. Aquí, con la molécula de agua. Ahí está, miren. Formando el enlace puente de hidrógeno, miren ustedes. ¿Sí? Y esta fuerza entre moléculas hace que se forme una pequeña lámina, una pequeña capa aquí arriba. Y esa fuerza que une estas dos moléculas, ¿sí? Se llama tensión superficial. Ahí está, miren. Se llama tensión superficial. Que es lo mismo por la que se forman las burbujas, ¿no? Las burbujas se forman por la tensión superficial de la molécula y es esférica por esa misma tensión. Es que esta tensión de acá hace la menor figura geométrica, el menor espacio, y el menor espacio es un círculo. Por lo tanto, nos dicen que el agua presenta tres estados físicos y una tensión superficial muy elevada. ¿Como consecuencia de qué? ¿Como consecuencia de los enlaces covalentes intermoleculares? No. De sus enlaces covalentes intermoleculares tampoco. De los enlaces puente de hidrógeno, debería decir aquí, ¿ya? Aquí está mal, vamos a corregir esto. De los enlaces puente de hidrógeno intermolecular, miren. ¿No? Ahora sí tiene sentido. Enlace de hidrógeno, no, aquí está, miren. ¿Ya? ¿Gracias a qué? Gracias a los enlaces puente de hidrógeno, que son estos de acá. Estos de acá son. ¿Listo? Intermoleculares, o sea, entre moléculas, una molécula con otra molécula. Listo. Vamos aquí a ver qué nos preguntan, qué nos dicen por aquí en el chat. Vamos a ver rapidísimo. 12. Ah, ya, listo, ya no hay más participación ahí. Entonces nos vamos acá. Ahora sí, vamos con la pregunta número 6. ¿Y qué nos dice la 6? Dice, por tener moléculas dipolares, el agua es un gran disolvente.
de compuestos iónicos. Es lo mismo que nos dijo hace un momento, ¿no? Como por ejemplo sales, compuestos covalentes polares, como el glúcido. ¿Qué más nos dice? A ver. Característica del agua que por ser molécula dipolar disuelve en compuestos iónicos. A ver, acá nos dice, miren, característica del agua que por ser molécula dipolar disuelve en compuestos iónicos. O sea, ya sabemos que la molécula es así de agua, ¿no? Ahí está, correcto. Y sabemos que este lado es carga negativa y este lado es carga positiva. Es un dipolo, ¿no? Ahí está. Y esta dipolaridad hace que sea un disolvente universal. ¿Listo? Y ahora nos dicen a nosotros cuál es la característica del agua que por ser molécula dipolar disuelve los compuestos iónicos. Calor específico, no. Calor específico tiene que ver con el punto de ebullición. Bajo grado de ionización, no. Tiene que ver con la disociación. Buen refrigerante, no, porque tiene que ver con el enfriamiento. Conductor de corriente eléctrica tiene que ver con la corriente eléctrica, más no con otra cosa. Entonces, tiene que ver con la elevada constante dieléctrica. Ahí está. La constante dieléctrica es un concepto químico, no es un concepto biológico. ¿Ya? Es un concepto químico, eso lo vemos nosotros en química. ¿Ya? Muy bien. Profesor, disculpe, ¿a qué se refiere con dieléctrica? ¿Se refiere positivo y negativo, así? No. No. La constante dieléctrica se refiere a un cálculo matemático. ¿Ya? A un cálculo matemático entre, pues, en la misma molécula. ¿Ya? Esa es una constante dieléctrica. ¿Ya? Es decir, digamos, cuán positivo es y cuán negativo es la molécula. A eso se refiere. Obviamente no lo vamos a desarrollar aquí. Es un concepto un poco más avanzado en química para poder realizarlo, ¿ya? La número 7. Muchas gracias, profesor. Listo, encantado. La número 7. Son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. ¿Quién? Muchos suelen presentar tacto untuoso, o sea, resbaladizo y brilloso. Ok, ¿qué sustancias? Muy bien, ya hemos visto el agua, ya hemos visto las sales, ya hemos visto los gases. Ahora vamos a irnos a ver las moléculas orgánicas, miren ustedes acá, biomoléculas orgánicas. Recuerden que la célula está conformada por biomoléculas inorgánicas y orgánicas, al igual que el organismo mismo. Entonces, en las biomoléculas orgánicas, ¿quiénes están? Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, miren ustedes. Esta semana, ¿qué vamos a ver? 2, glúcidos y lípidos. Y ahí está, mira, glúcidos y más abajo está los lípidos. Ahí está, mira, lípidos. ¿Pero qué es un glúcido? ¿No? ¿Qué es un glúcido? Deben saber, en realidad, un poquito les va a ayudar la parte, pues, el origen de la palabra, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. El origen de la palabra, glúcido, proviene de glicos. Y glicos en árabe es dulce. Glicos en árabe es dulce. Ahí está. Por eso glúcido, dulces. ¿Ya? O también se le llama carbohidratos, miren ustedes. Ahí está. Pregunta, a ver, voy a levantar el chat. ¿Cuáles son los carbohidratos que conoces? A ver, ¿qué carbohidratos conoces?
No vale googlear por si acaso. Te doy un minuto para que puedas responder. Ahora mismo. Adelante. Muy bien, por ahí nos dicen, ¿qué carbohidratos, no, qué alimentos, mejor digamos, que tienen carbohidratos, conocen? ¿Ya? Ya está bien la glucosa, el almidón, el glucógeno, excelente. Vamos a poner por acá un like acá. Aquí también. Aquí también. A eso me refería, en que El almidón. qué alimentos que ustedes consumen contiene carbohidratos. A eso me refería mejor, ¿ya? Muy bien, aquí también. Granos, muy bien, ajá, ya. Papa, arroz, fideo, ¿qué más dice? Galletas, dirá, ¿no? Galletas, harinas, camote, garbanzo, frijoles, lentejas, excelente, muy bien. Por aquí también. ¿Qué más? Avena, listo, ya. Por acá nos dicen papa, ajá, muy bien. Por acá nos dice fideos, muy bien. Por acá nos dicen, ¿qué más nos dicen por acá? Fruta, excelente, muy bien. Yani nos dice fruta. ¿Qué más nos dicen por acá? Ariana nos dice panes, galletas, cereales. Listo. Ya está. Sí saben. Sí saben, sí saben, sí saben. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los alimentos que tienen carbohidratos? Ya lo sabemos, ¿no? Entonces, como ya sabemos, vamos a hacer un experimento rapidísimo para explicarles lo siguiente. Miren ustedes. Vamos a coger aquí un pan. ¿Qué más me han dicho? Arroz. Listo. ¿Qué más me han dicho? Galleta. Listo. ¿Qué más me han dicho? Ah, bueno, y colocamos por aquí también de repente agua, un vaso con agua, y de repente un poco de carne. Listo, ya está. Ahora, profesor, nosotros sabemos esto porque hemos leído. Pero si yo te doy otra sustancia química, por ejemplo, no sé, pues carne o agua, ¿no? Agua, ahí está, mira, y carne, y te pregunto si eso tiene o no tiene glúcidos. Entonces, mira, ¿y cómo lo voy a identificar yo, profesor? Fácil. Vamos a necesitar un reactivo llamado el reactivo de Molish. ¿Listo? Ahí está, mira. Ese es un líquido que viene en un pot, en un vidrio, y lo agregamos gotas aquí, 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 aquí y aquí. ¿Y qué va a pasar? Lo que va a pasar es que justo ahí en ese lugar se vuelve morado. Justo se vuelve morado, morado, y aquí no se vuelve morado ni en el agua ni en la carne. ¿Por qué? Porque no tienen carbohidratos. Así de la siguiente manera, miren ustedes, ya, rapidísimo nomás para enseñarles eso. ¿Listo? Entonces, el reactivo de Molish se utiliza
para poder identificar los glúcidos. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a ver qué más nos dicen de los glúcidos. Se pueden clasificar en monosacáridos, o pueden ser oligosacáridos, o pueden ser polisacáridos. Miren ustedes, ahí está, muchos azúcares. ¿Listo? Y luego, ¿qué viene? Luego viene los lípidos, miren ustedes. ¿Qué es un lípido? A ver, vamos a ver, ¿qué alimentos tienen lípidos? Adelante. Vamos a ver, adelante. ¿Qué alimentos tienen lípidos? Listo. ¿Qué alimentos tienen lípidos? Muy La bien, palta, Juan. Los aceites, las ¿qué más? nueces, Las hamburguesas, listo, muy bien. Mantequilla, muy bien. La grasa animal, ¿no? O sea, por ejemplo, la grasa de cerdo, ¿no? O la del pollo, ¿no? La del carnero, la de la res. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? El aceite vegetal, el aceite de oliva, ¿no? ¿Qué más? Listo, ya sabemos entonces cuáles son los que tienen lípidos, ¿verdad? Entonces, los lípidos, en este caso, cómo digamos, podemos igual reconocerlos en el laboratorio? Igual, ponemos un pan, ponemos una papa, ponemos aceite, ¿listo? Aceite, vamos a ver por aquí, ponemos aceite, ponemos agua, ¿no? Ponemos agua, en un vaso ponemos agua, ¿correcto? Y ponemos por ahí un pedazo de mantequilla, ¿no? Un trozo de mantequilla por acá. Y le agregamos un reactivo. ¿Cómo se llama ese reactivo? Se llama el reactivo de Sudán 3. Ahí está, mira. Así se llama. Le agregamos aquí, 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 aquí y aquí. ¿Y qué sucede? Sucede que el Sudán 3 vuelve rojo donde hay lípidos. Por ejemplo, donde hay aceite, se vuelve rojo, ¿no? Donde hay mantequilla, se vuelve rojo. Más no en el agua, más no en el pan, más no en la papa. ¿Por qué? Porque no tiene lípidos. ¿Listo? Ok. ¿Y qué son los lípidos? Vamos a ver por acá. Son los glicélípidos simples, lípidos complejos también. Ceras, ¿no? Lípidos complejos, glucolípidos, los isopreinoides, ¿no? Hasta ahí, miren. ¿Listo? Entonces, Profesor, disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba el reactivo, por favor? ok. Vamos a ver aquí. Es este, miren ustedes. Es el que tengo acá también, yo acá en mi laboratorio. Bueno, ahorita estoy acá en mi oficina, pero al costado está mi laboratorio. Tengo un laboratorio bien grande de física, química y biología. A ver, vamos a ver por acá. Miren aquí, ponemos ahí Sudán 3, miren. 1, 2, 3, ahí está. El reactivo. ¿Ya? Este de aquí. Ese es el reactivo, miren ustedes. Un poquito rojo, pero cuando interactúa digamos, con sustancias que son lípidas, se vuelve rojo intenso, muy intenso. Y cuando, por ejemplo, le agregamos a la leche, se vuelve rosado, porque la leche tiene lípidos, pero poca cantidad. En cambio, la mantequilla tiene muchísimo más que el aceite. ¿Listo? Ahí está, mira. Reactivo Sudán. Muy bien. Ok, profesor, y el otro para carbohidratos. Había otro para carbohidratos, ¿no? También lo mencionó. Sí, Ok. para carbohidratos, nuevamente lo ponemos acá, es el reactivo de Molish. Y para lípidos, es el reactivo de Sudán 3. Ahí está, miren. ¿Listo? Ok, profesor, muchas gracias. Ok, listo. Ahora, nos dicen a nosotros lo siguiente. Son insolubles en agua, ¿no? Son insolubles en agua. Es decir, ¿qué hacemos? Cogemos un vaso y ¿qué hacemos? Bueno, llenamos de agua y ¿qué hacemos?
colocamos aceite, supongamos, ¿no? Colocamos aceite. Es imposible mezclar el aceite con el agua, y ustedes lo saben por experiencia propia. Es decir, es insoluble en agua el aceite, ¿no? El aceite y el agua es insoluble. Entonces, ¿quiénes son insolubles? Mientras que si nosotros hablamos de carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, hace rato hicimos, acá está, miren, aquí está aquí está el agua con sal y aquí está el agua con azúcar. ¿Y el azúcar qué cosa es? El azúcar es un carbohidrato. El carbohidrato sí se disuelve en el agua, mientras que los lípidos son insolubles en agua. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Quiénes son insolubles en el agua? ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Quién es insoluble en agua? ¿Las proteínas? La D. ¿Los La D, ácidos profesor. nucleicos? ¿Los carbohidratos? ¿Metabolismo? La D, los lípidos. Muy bien. ¿Y los Listo. lípidos son los únicos que son insolubles o en agua? En cierto grado, hay algunas proteínas que son solubles y algunas proteínas insolubles. Pero los lípidos sí, la mayoría, todos los lípidos son insolubles en agua. Ok, profesor. Y también, o sea, me acuerdo que también dijo que, o sea, si no era por polaridad, también se pueden combinar por tener enlaces covalentes polares, ¿no? Así, Así ¿no? es, así es, así es. Pero entonces el aceite no tiene enlaces covalentes polares, ¿o sí? El aceite generalmente tiene enlaces covalentes no polares. Entonces son todos del mismo elemento. No, del mismo tipo de enlace. No del mismo elemento, del mismo tipo de enlace. Ya. Ya, claro, sí, entiendo, claro. Listo, Claro. ok. Muchas gracias, profesor. Participan en la síntesis de otros lípidos y son fuente de energía química. Ahí está, miren. Hablemos un poco de los carbohidratos. Los carbohidratos, sí, son, digamos, nos dan energía. Son fuente de energía. ¿Ya? Son fuente de energía. Nos dan energía a nosotros para poder, ¿qué? Para poder estudiar en este momento, para poder moverte, caminar, salir, jugar, correr, pensar, lo que sea. El carbohidrato. ¿Ya? Y los lípidos, que son las grasas, también nos dan fuente de energía, pero menos. Aquí es más, ¿ya? Y aquí es menos, pero igual nos dan energía. Los lípidos también son reserva energética, es decir, la grasa es energía acumulada. Ahora, nos preguntan nosotros, ¿correcto? Que los son síntesis de otros lípidos y son una fuente de energía química, fuente de energía, o sea, nos dan energía química. Miren. Nosotros consumimos carbohidratos todo el día. En la mañana, desayuno, consumes leche, consumes pan, pan, carbohidrato. Consumes azúcar, azúcar, carbohidrato. En el almuerzo, consumes papa, consumes arroz, camote o lo que sea, carbohidrato, 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 azúcares. En la cena, igual, arroz, taza de café con azúcar, pan, azúcar. Todo el día consumimos azúcar. Porque el azúcar es indispensable para nuestra fuente de energía. Aquel que no consume azúcar no tiene fuente de energía. Por eso es que los que no consumen azúcar, algunos casos, consumen sacarina, ¿no? Bueno. Entonces ahí dice que es una fuente de energía y sintetiza otros lípidos, ¿ya?
son los esteroides. Esteroides, ¿listo? Así que vamos a ver por aquí. A ver si están aquí. Esteroides, vamos a ver acá. Aquí está, miren. Los esteroides. ¿Listo? ¿Qué cosas son los esteroides? Son lípidos llamados lípidos isoprenoides. ¿Qué cosas son estos? Partes de qué? De los lípidos. Ahí está, mira. Entonces, ¿qué son esteroides? Lípidos, grasas. ¿Listo? Ahí está. Esteroides. Ahora sí, vamos con la número 9. No contienen dobles enlaces entre átomos de carbono. Por ejemplo, el ácido alúrico. Que es un, acá falta, coma, que es un lípido saturado, lípido insaturado. Vamos a ver primero esto, ¿ya? Miren ustedes. A ver, recordemos un poquito de química. No sé si ustedes saben química. A ver, miren ustedes. Carbono, 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 carbono. A ver, cuando hablamos de carbono, carbono puede estar enlazado así, miren, ¿ya? Con enlaces simples, O puede estar enlazado con enlaces dobles, ¿no? O puede estar enlazado con enlaces triples, miren ustedes, ¿ya? Ahí está, miren. Recuerden que los glúcidos y los lípidos tienen átomos de carbono, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Son ternarios, igual acá. Ahora, aquí puede ir, no sé, pues hidrógeno, 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 ¿no? Ahí está, mira, supongamos que va hidrógeno. Entonces, este carbono de acá se llama carbono saturado. ¿Por qué saturado? Porque todos sus enlaces químicos están unidos a un elemento químico, miren ustedes. ¿Listo? Y estos carbonos de aquí se llaman carbonos insaturados. ¿Por qué se llaman insaturados? Porque acá hay un enlace que no tiene un elemento, sino que los dos están unidos a uno. Y aquí tiene dos enlaces que están unidos a un elemento y no están unidos a un elemento, a otro elemento diferente. Miren. Por eso se llaman saturado, insaturado. Y esto de aquí da origen ¿a qué? A los lípidos saturados, y esto da origen a los lípidos insaturados. O también llamado grasas saturadas y grasas insaturadas. No sé si ustedes han escuchado eso, ¿no? Es malo consumir grasas insaturadas, dicen por ahí, ¿no? No sé si han escuchado eso, ¿correcto? Ahí está, mira. Entonces nos dicen a nosotros acerca de un ácido. ¿Cuál es ese ácido? El ácido láurico. Entonces, ¿qué nosotros debemos saber? La estructura química de ese ácido láurico. Vamos a ver acá. Y ponemos acá. Estructura del ácido láurico. Ahí está, mira. Y nos da esta estructura, miren ustedes. ¿Listo? Vamos a ver por aquí. Y ahí está, mire, el ácido láurico. Recordando química inorgánica, que aquí hay un carbono, esta es una fórmula, esta fórmula se llama topográfica, aquí hay carbono, 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 y ahí está, mira, con el otro carbono, y acá está el otro. Listo, ahí está. ¿Qué tipo de enlaces tienen entre ellos? Simple, 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 simple y simple, miren ustedes. Entonces, todos los enlaces carbono-carbono son simples. Y si son simples, ¿qué tipo de carbono es? ¿Quién me dice? Adelante. ¿Saturado? ¿Qué tipo de carbono es? Muy bien, por ahí ¿Saturados? no dicen saturado, ya. ¿Quién más? A ver, por ahí, ¿quién más? ¿Quién más? Eso. Ese carbono es un carbono saturado. Entonces, el lípido que se conforma, ¿qué es? Es un lípido saturado. Ahí está, miren. Entonces nos dicen, no contienen dobles enlaces, no contienen dobles enlaces. ¿Y por qué?
Porque esto da origen ¿a qué? A un lípido saturado, miren. La alternativa, ¿cuál sería? La alternativa A da origen a un lípido saturado. No insaturado tampoco, miren. Profesor, disculpe, es que revisé la definición de esteroides y bueno, ¿cómo sabe que, ya sabe, o sea, que participan en la síntesis de otros lípidos y son una fuente de energía química? Ah, ya. Eso no está aquí, no está en el libro. Eso sí, aquí está, no está en el libro, miren ustedes, no dice. Eso ya significa que hay que averiguar por otros libros, por otros medios. ¿Listo? O pues simplemente aunque en internet también, ¿no? En el Google también, ¿no? Aquí no lo dice en el libro de nosotros, no lo dice, pero si ustedes buscan esa información en internet o otros libros, lo van a encontrar. Y profesor, disculpe, es que si no me equivoco, en lípidos eso de que nos dan menos energía química, ah, también sé que se puede almacenar, ¿no? Así en el cuerpo, ¿no? Así. Los lípidos son una reserva energética. O sea, la grasa en realidad es reserva energética de nosotros, ¿no? Te voy a explicar, mira, por qué es una reserva energética los lípidos, ¿ya? Mira, tenemos ahí, supongamos, un gordito, una barriguita, ¿no? Y ahí está sus pies. Entonces, ¿por qué está gordo? Creo que está un poco ya muy deforme. Vamos a dibujar un gordito normal. Ahí está. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede? Aquí hay grasa, ¿no? Aquí hay grasa. ¿Listo? Ahí hay grasa. Pero ¿por qué se ha formado esa grasa? A ver, recuerda que nosotros consumimos, ¿qué cosa? Consumimos carbohidratos. Todo el día, todos los días. Entonces, el consumir demasiado carbohidrato, pan, arroz, camote o mucho o gaseosas que tienen bastante azúcar, entonces la persona recuerda que somos metabólicos y necesitamos una cierta cantidad de energía para funcionar en un día. Y de repente consumes demasiado y ese demasiado ya no se usa. Entonces se empieza a almacenar en forma de grasa. Ahí está. ¿Listo? ¿Y esta grasa qué cosa es? Lípido. ¿Y ese lípido qué cosa es? Es un almacén de energía. Está bien. Y entonces esta persona de repente, de un pronto así, empieza a hacer ejercicios, empieza a hacer un montón de ejercicios de repente durante medio año, y esta grasa que estaba almacenada, la energía que estaba almacenada, empieza a disminuir y empieza a desaparecer, ¿no? Empieza a desaparecer esa grasa, ¿no? Que está ahí, que estaba almacenada ahí, ¿no? Empieza a desaparecer. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Ok, profesor, pero es que eso de que dan menos energía química, o sea, eso es cuando ya la consumimos, ¿no? Claro, ya, ok, claro que sí, claro que sí. Nosotros estamos ahí, consumimos carbohidratos y consumimos lípidos, ¿no? Por ejemplo, te comes chicharrón, ¿no? ¿Qué contiene el chicharrón? Bastante grasa, ¿no? Ya estás consumiendo la grasa. ¿Y qué es la grasa? Energía almacenada. Consumes por aquí y está ahí. Y esa energía, obviamente, dentro del estómago, ¿no? Cuando se metaboliza, pasa por un proceso catabólico, o sea, es bastante largo para que te pueda dar energía, ¿ya? Para que finalmente te dé energía. En cambio, el carbohidrato es directo a la energía, ¿no? Por eso es que el carbohidrato te da más energía que la grasa, ¿correcto? ¿Por qué? Por el mismo metabolismo de la molécula de grasa, que es grandotota, tiene que hacer un catabólico, catálisis, ¿no? De ahí tiene que romperse y todo lo demás, y finalmente te da un poquito de energía. Pero el carbohidrato es directo, te da energía directa. Por eso es que te da menos energía las grasas. Muy bien. Ok, profesor. Entiendo, Nos muchas dicen gracias. aquí,
Listo, listo, encantado. Los compuestos resultantes de la unión mediante el enlace éster, que es un ácido graso de cadena de larga de un cadena alifática, nos da origen a ¿qué? Eso está acá, miren. A ver, vamos a ver por aquí. Ujú. Lípidos. Los lípidos, ahí estamos, miren. Generalmente es la unión, pues, de un glicerol y un ácido graso, ¿no? Ahí está, miren, un ácido graso. O llamados también, pues, ácidos carboxílicos, ¿no? Y ahí está el glicerol. ¿Qué es el glicerol? El glicerol es un alcohol, ¿no? Ol, ahí está, miren, terminación ol. Y además tiene el grupo químico, miren, OH, 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 ahí está, miren. Es un alcohol. Y sumados con un ácido graso, el ácido graso es COOH, ahí está, mira, COOH es un ácido graso, o también llamado ácido carboxílico. La unión de estos dos me da un lípido triacilglicerol o triglicérido. Ahí está, miren. Y eso es lo que nos dicen aquí. Nos dicen que los compuestos resultantes de la unión, o sea, lo que resulta de unir, ¿qué cosa? Un ácido graso, ¿con quién? ¿Con quién? Con un alcohol, ¿no? Con un alcohol. De cadena linfática larga son, ¿qué cosa? Las ceras. Ahí está, miren. Entonces vamos aquí y buscamos ceras. A ver, ¿quién de ustedes me da un ejemplo de una cera? Aquí está, miren. Ejemplo de ceras. La cera de las abejas, ¿no? La que está construida el panal. La lanolina, ¿dónde está? Es una cera que está en la lana de las ovejas, de los auquénidos, de los bovinos, ¿ya? Y la cutina, ahí está, miren, es otra cera, que está ¿dónde? En las plantas, miren ustedes. Está en el tallo, en la hoja. Es por eso que ustedes de repente alguna vez han visto lo siguiente, ¿no? El siguiente fenómeno, que tenemos una hoja, ¿no? Le agregas agua, ¿no? Y todo el agua se resbala, ¿no? Todo el agua se resbala, el agua no la hoja no se moja, todo se resbala. ¿Por qué? Porque tienen una cera llamada cutina. Ahí está. Muy bien, avanzamos entonces con la número 11 y nos dice, compuesto utilizado como fuente de energía por los espermatozoides. Aquí te explico rápido. Miren ustedes. Fructosa. Ya, muy bien. Tenemos el testículo. Tú sabes que dentro de los túbulos seminíferos se forma el espermatozoide, luego tiene que salir por la red de testis, de ahí sale eferente, y de ahí sale por acá, y de ahí ya por acá sale por el meato. Y luego de ahí, no suficiente con eso, pues tiene que ir por el conducto vaginal, tiene que ir por este lado ¿no? El útero, ¿correcto? Y de ahí seguir por dónde, por las trompas de falopio hasta casi llegar al tercio externo de la trompa de falopio, que es más o menos por este lado. Mira lo que tiene que recorrer este espermatozoide, ¿no? Mira, desde acá, mira el recorrido, mira, observa el recorrido, ¿no? Observa el recorrido, de acá para acá, y sigue, mira el recorrido, ¿no? Sigue el recorrido. Pasa por acá, ¿no? Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y llega aquí, encuentra el óvulo y fecunda. Mira todo el recorrido que ha hecho. Para hacer ese recorrido, este espermatozoide debe tener mucha energía. Y la pregunta es, ¿cuál es la molécula que le da la energía a este espermatozoide? La glucosa, fructosa, ribosa, sacarosa o lactosa. ¿Qué dicen ustedes? La fructosa. Muy bien.
La fructosa, así es. Entonces, si la fructosa, ¿qué cosa es? Es un glúcido. ¿Y el glúcido qué es? Dulce. Y ahí, pues, se asume, pues, que tiene azúcares, ¿no? Los espermatozoides, que actúa como fuente de energía. ¿Listo? Muy bien. Profesor, disculpe, ¿qué era cadena alifática? Es que sí me acuerdo de... Es que, ¿qué era cadena alifática? Disculpe. Eso es de química, no lo estamos usando ahora, ¿no? Es que ahí decía que... Es que en la 10 pusieron con un alcohol de cadena alifática larga. O sea, sí sé que los ácidos... o sea que los ácidos grasos se unen a un... O sea, tienen un alcohol ahí, o sea, glicerol, el glicerol, ¿no? Ahí sería eso, ¿no? A ver, estamos aquí. Aquí, ¿no? Aquí está. Tenemos un glicerol y tenemos un ácido graso para formar un triaglicerol que es un lípido, ¿correcto? Por eso que acá dice lo siguiente. A ver, lípidos simples, ¿no? Glicéridos, mira. Son la unión de los ácidos grasos que contienen el grupo carboxilo, ¿listo? ¿Qué más? A ver, por acá, y no nos dice. Ahí está, mira. Ácido graso y glicerol. Listo. ¿Listo? Entonces acá Ah, estamos con los ácidos grasos y glicerol. y el glicerol sería un alcohol, ¿no? Así es, el glicerol es un alcohol y el ácido graso es un ácido carboxílico. Ok, y entonces eso cuando la cadena es larga forma una cera, ¿no? Así es, así es, así es, así es. O sea, cuando hay bastante de eso, pues se forman las llamadas ceras, ¿no? Por eso acá tenemos, miren, glicéridos, ¿no? Correcto, su fórmula ahí está. Y también tenemos, pues, las ceras y también tenemos los lípidos complejos, miren ustedes. Lípidos complejos es cuando ya hay otros elementos químicos más ahí. La 12 dice, Muchas polisacárido. gracias, ¿Qué es un profesor. polisacárido? Polisacárido, vamos a ver acá, miren ustedes, acá. Polisacárido, a ver, miren acá. Estamos en carbohidratos, miren, ¿ya? Glúcidos o carbohidratos, monosacáridos, oligosacáridos, y por aquí están los polisacáridos, miren. O sea, tienen muchos azúcares, ¿no? Muchos monómeros. Monómero es un azúcar, ¿listo? Ahí está. Ejemplo, el almidón, el glucógeno, celulosa y quitina. Listo. ¿Qué nos dice? Polisacárido estructural y principal componente de las paredes celulares vegetales de la fibra de algodón. ¿Quién es? Celulosa. Excelente, muy bien. A ver, vamos a poner aquí. Listo. Acá es la celulosa. Muy bien. Ahí está. Es un componente estructural. La insulina es una hormona, proteína. La quitina también. El glucógeno es de reserva. El almidón es de reserva vegetal. La celulosa. Listo. Vamos con la número 13. Y nos dice, a la fructosa la puedo encontrar unida a la glucosa, ¿no? Ahí miren. Fructuosa, que es un monosacárido, fructosa más glucosa me da igual a la sacarosa. Ahí está, miren. En este caso, fructosa más glucosa, sacarosa. ¿Y qué es la sacarosa? El azúcar de mesa, el que todos los días nosotros consumimos para los jugos, desayunos, lo que sea. 14.
¿Qué carbohidratos cumplen función estructural? La miosina es proteína, no es carbohidrato. El glucógeno es de reserva. El almidón es de reserva vegetal. La queratina, no. Entonces, el único que es un carbohidrato estructural es la celulosa. Profesor, disculpe, se llamaba quitina lo que cubría a los insectos, ¿no? Queratina, esta es otra cosa, queratina. Quitina es otra cosa, queratina es otra cosa. Queratina es una proteína. Ya, ok. ¿Y queratina era lo que había en hongos? Claro, 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 claro. ¿Y por qué era, o sea, cumplía el rol de la celulosa? No, es que no entiendo muy bien por qué A ver, queratina. Es que, ¿qué hacía queratina? Disculpe. a ver, vamos a ver. Un ratito, por favor. Listo, miren. Ahí está la queratina. Vamos a ver aquí. El cabello. Ajá, la creatina es una proteína. Ahí está, miren. Es una proteína, miren. Y aquí, nosotros que nos están explicando, nos dicen carbohidrato, miren ustedes, carbohidrato. Ya. ¿Qué cosa es? A ver, vamos a ver acá, miren. Una cosa es carbohidrato, ahí está, miren. Una cosa es carbohidrato, donde estamos acá. Acá está, mira, carbohidrato. Y otra cosa es proteína. Proteína vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Así que la queratina es una proteína. ¿Ya? ¿Y Miren, ahí sería está. una proteína estructural o...? Sí, es una proteína estructural. Pero en este caso Ok. no hablamos de proteínas, estamos hablando de ¿qué? Carbohidratos. ¿Ya? Por eso que el único carbohidrato que cumple función estructural es la celulosa. Sí, pero profesor, celulosa no hacía eso. O lo estoy confundiendo con ay. O sea, celulosa solamente cubría las paredes, ¿no? Celulares, ¿no? ¿No? Así es, del vegetal. Sí, sí, sí. Ok, Sí, ok, sí, sí. entiendo, profesor. Muchas gracias. Ok. Carbohidrato, otra vez, miren, hablamos de carbohidrato, que se utiliza como fuente energética principal de la célula, miren ustedes. Recuerden ustedes lo Glucosa. siguiente. Ajá. Miren, nosotros, ¿no? Para poder movernos de un lugar a otro, hacer actividades, necesitamos energía, ¿sí o no? Y esa energía, ¿quién nos da? Generalmente el carbohidrato. ¿Listo? Ahí está, mira. Pero también dentro de nosotros están las células. Y nuestras células también cumplen funciones y para esas funciones necesitan energía. ¿Y quién es la molécula encargada de dar la energía? Es la glucosa. Ahí está. Muy bien, estudiantes. Hasta aquí ha sido todo. La número 16 en adelante ya son tarea domiciliaria. ¿Listo? En la 16, la alternativa es la B. En la 17, la alternativa es la D, quitina, que es diferente de queratina. En la 18,